En el corazón de Andalucía, donde la campiña se extiende como un océano de trigo y olivares, se alzó durante siglos un linaje cuyo nombre resonó en los pasillos del poder y en las plazas de los pueblos. La casa de Sotomayor, condes de Belalcázar. No se trataba de una dinastía regia ni de magnates urbanos enriquecidos con el comercio ultramarino. Su fuerza, su identidad y su prestigio nacieron de la tierra, de los vastos señoríos rurales que dominaron, y de la capacidad para transformar esa riqueza agrícola en influencia política y social. El título de Belalcázar evocaba un castillo erguido sobre colinas de la actual provincia de Córdoba, una fortaleza que aún hoy impone su silueta contra el cielo andaluz. Allí, entre muros de piedra y balcones de vigilancia, se tejieron las tramas de una familia que supo adaptarse a los vaivenes de la historia. Los Sotomayor no eran solamente terratenientes, eran árbitros de conflictos, protectores y a la vez opresores, protagonistas de una Andalucía en transición entre la edad moderna y el convulso siglo de las revoluciones. Para comprender la grandeza y las contradicciones de este linaje, hay que situarse en el contexto del antiguo régimen, ese orden social y político que durante siglos definió quién mandaba y quién obedecía. La nobleza rural andaluza concentraba inmensos latifundios, sustentados en el trabajo de campesinos y jornaleros que rara vez gozaban de estabilidad. En ese escenario, los Sotomayor brillaron y también enfrentaron las primeras señales de decadencia, pues la abundancia de sus tierras era también fuente de tensiones y conflictos. La figura del conde de Belalcázar se convirtió en símbolo de esa aristocracia hereditaria, cuya legitimidad provenía tanto de su sangre como de sus posesiones. Pero más allá de los títulos, lo que les otorgaba poder real era el control de las cosechas, de las rentas, de las dehesas donde pastaba el ganado. Con cada cosecha de trigo y cada oliva recolectada, se fortalecía su capacidad para influir en la corte de Madrid y en los despachos de Sevilla, pero también se acentuaban las desigualdades que tarde o temprano se transformarían en protesta. El castillo de Belalcázar, también conocido como Castillo de los Sotomayor y Zúñiga, se erigía como testimonio material de esta mezcla de esplendor y amenaza. Sus torres elevadas recordaban la ambición de quienes lo levantaron en el siglo XV, cuando el linaje alcanzaba cotas de poder impresionantes. Sin embargo, con el paso de los siglos, las piedras que antaño simbolizaban seguridad y dominio comenzaron a contemplar revueltas campesinas, hambrunas y reformas que sacudieron los cimientos del privilegio. Esta es la paradoja de los Sotomayor, condes de Belalcázar, entre la gloria de un apellido noble y la fragilidad de un sistema social en crisis. Su historia no es solo la de una familia, sino la de un modelo de poder rural que definió a Andalucía durante siglos. A través de su ascenso, esplendor y declive, se pueden leer las huellas de la lucha entre tradición y modernidad, entre señorío y pueblo, entre la riqueza heredada y las exigencias de un mundo en transformación. Porque, al final, la pregunta que resuena es inevitable. ¿Cómo una familia que parecía dueña de la tierra misma terminó enfrentando el desgaste de su propio poder? ¿Qué secretos guardan aún las piedras de Belalcázar y las crónicas olvidadas de los Sotomayor? El viaje que comenzamos hoy nos llevará desde los orígenes medievales de la casa a su consolidación como grandes terratenientes, hasta las tensiones que anticiparon la caída de un sistema. Un viaje donde veremos cómo el esplendor rural podía ser al mismo tiempo la semilla de la discordia. Y es aquí donde la historia se abre como un enigma,
Para entender quiénes fueron realmente los condes de Belalcázar, debemos regresar al punto de partida, al origen de la casa de Sotomayor y a los lazos familiares que hicieron posible su ascenso. Para comprender los orígenes de la casa de Sotomayor, condes de Belalcázar, es necesario retroceder hasta la Galicia medieval, tierra húmeda y montañosa donde los señoríos locales marcaban la vida de aldeas y fortalezas. Allí, en las cercanías de las Rías Baixas, se documenta el apellido Sotomayor desde el siglo XII, vinculado a un solar que dio nombre a la familia. En aquella época, la nobleza gallega construía su poder sobre el control de tierras repobladas tras las campañas de la Reconquista y sobre la fidelidad militar a los reyes de Castilla. El linaje, en sus primeras menciones, aparece ya ligado a fortalezas, a pactos con monasterios y a la capacidad de sostener huestes en tiempos de guerra. Durante los siglos XIII y XIV, los Sotomayor consolidaron su prestigio en Galicia. Figuras como Payo Méndez de Sotomayor aparecen en la documentación regia, participando en conflictos fronterizos y en empresas militares que reforzaron la autoridad de la corona. Era una nobleza de frontera, curtida en la defensa de castillos y en la administración de señoríos dispersos, que pronto comprendería que la clave del ascenso residía en combinar el poder militar con alianzas matrimoniales estratégicas. El gran salto de la familia se produjo en el siglo XV, cuando los Sotomayor se enlazaron con la poderosa Casa de Zúñiga, una de las más influyentes de Castilla. Este enlace no solo multiplicó su prestigio, sino que los proyectó hacia el sur peninsular. En un contexto en el que los reyes católicos consolidaban la unidad de los reinos y premiaban a los linajes fieles con mercedes territoriales, los Sotomayor supieron situarse en primera línea. A través de estas alianzas, heredaron dominios en Córdoba y con ellos el señorío de Belalcázar. La villa de Belalcázar, situada en el norte de la provincia, se convirtió en emblema de su nueva identidad andaluza. Allí levantaron una fortaleza que aún hoy sorprende por la monumentalidad de su torre del homenaje, una de las más altas de España, que con sus más de 40 metros se erigía como símbolo de poder y de permanencia. El castillo no era solo residencia. Era baluarte, punto de control de caminos estratégicos y escenario de ceremonias destinadas a reforzar la autoridad señorial. Su silueta de piedra gótica tardía hablaba de ambición y de dominio, y recordaba a todos que los Sotomayor habían llegado a Andalucía para inscribirse en la historia con la misma fuerza con la que sus antepasados lo habían hecho en Galicia. El título de conde de Belalcázar fue concedido en los albores del siglo XVI, vinculando definitivamente el apellido a la nobleza titulada del reino. Desde ese momento, la familia no fue solo un linaje gallego trasplantado, sino un poder enraizado en el suelo fértil de la campiña cordobesa. La base de su riqueza se sustentaba en latifundios de cereal, olivares y dehesas para el ganado, que aseguraban un flujo constante de rentas y que situaban a los condes entre los grandes terratenientes de Andalucía. La jurisdicción señorial reforzaba ese poder. Los condes impartían justicia en sus dominios, resolvían pleitos entre campesinos y administraban los impuestos locales. Esta autoridad hacía de ellos auténticos señores de vidas y haciendas, un poder tangible que en ocasiones superaba al del propio monarca en aquellas tierras alejadas de la corte. La población campesina vivía sometida a un sistema de cargas y obligaciones que aseguraba la estabilidad económica de los Belalcázar, pero que también incubaba resentimientos. La dependencia de jornaleros y colonos, obligados a trabajar según ritmos de cosecha y a entregar parte de lo producido, generaba tensiones que no tardarían en emerger en forma de quejas y conflictos.
Paralelamente, la familia cultivaba su prestigio espiritual a través del patronazgo religioso. Fundaron conventos y capellanías, patrocinaron iglesias y se aseguraron lugares de enterramiento adornados con escudos familiares. Estas obras cumplían una doble función: asegurar la memoria eterna de la dinastía y reforzar su imagen como guardianes de la fe. En los retablos y bóvedas, la grandeza terrenal de los condes encontraba su reflejo en una legitimidad sacralizada, reforzada por el discurso de que su poder venía tanto de Dios como de la sangre noble. Los enlaces matrimoniales continuaron ampliando el entramado de poder. No era raro que los descendientes de Belalcázar se casaran con miembros de casas como los Enríquez, los Fernández de Córdoba o los Manrique. Cada unión añadía nuevas tierras, nuevas alianzas políticas y nuevos vínculos con la corte de Madrid. La familia Sotomayor supo entretejer su linaje con el de las principales casas del reino, de modo que Belalcázar no era una isla en medio de Andalucía, sino un nudo en la red nobiliaria que sustentaba al antiguo régimen. Pero junto al esplendor, el germen de la contradicción estaba ya presente. Los latifundios que garantizaban riqueza a los condes significaban también precariedad para miles de jornaleros. Las crisis de subsistencias del siglo XVI y XVII golpearon con dureza a la población rural. Y aunque los señores podían capearlas gracias a reservas y redes de comercio, las comunidades campesinas comenzaban a mostrar signos de descontento. Los archivos municipales y eclesiásticos conservan huellas de pleitos, de quejas sobre rentas excesivas, de tensiones en torno al uso de aguas y montes comunales. El poder de los Sotomayor se sostenía en la solidez de la tierra, pero también en un equilibrio social frágil. Así, los orígenes de los condes de Belalcázar se definieron por la convergencia de la tradición gallega de los Sotomayor, forjada en fidelidad a la corona y servicio militar, por la alianza con los Zúñiga, que los proyectó hacia el sur y les permitió asentarse en Córdoba, y por el establecimiento en Belalcázar de un señorío monumental que unía riqueza agrícola, poder jurisdiccional y prestigio simbólico. Desde Galicia hasta Andalucía, la familia había recorrido un largo camino, y en ese trayecto había sembrado las bases de una época dorada que los situaría entre los grandes de España. Pero como toda construcción humana, esa solidez estaba atravesada por sombras, las tensiones sociales, la dependencia de un sistema señorial en transformación y la fragilidad inherente al poder heredado marcarían los destinos futuros de la casa. Los Sotomayor habían alcanzado la cima de su arraigo territorial, pero lo que estaba por venir sería aún más revelador. El ascenso al esplendor cortesano, la afirmación de su poder en Madrid y la consolidación de una riqueza que parecía no tener límites. Y es en ese tránsito, del arraigo a la grandeza, donde comienza la siguiente etapa de la historia, la del auge y esplendor de los condes de Belalcázar, cuando su nombre resonaba más allá de los muros de su castillo y se inscribía en los salones donde se decidía el destino de España. El siglo XVI marcó para la casa de Sotomayor un punto de inflexión decisivo. Lo que hasta entonces había sido un linaje de raíces gallegas con un señorío cordobés, pasó a convertirse en una familia de resonancia peninsular, reconocida tanto por sus posesiones como por su presencia en la corte y en las estructuras de poder de la monarquía. La concesión del título de conde de Belalcázar consolidó su posición y con ella se abrió un período de esplendor en el que el apellido Sotomayor resonaba en Sevilla, en Valladolid y más tarde en Madrid, mientras el castillo de Belalcázar se erigía como emblema de grandeza en la campiña andaluza. La base de este auge se encontraba en la riqueza agrícola. Las fértiles tierras del norte de Córdoba
y de la vecina Extremadura, producían abundantes cosechas de trigo, base fundamental de la dieta castellana, y uno de los productos más codiciados en un reino que sufría frecuentes crisis de subsistencias. A los cultivos de cereal se sumaban olivares y viñedos, así como extensas dehesas destinadas a la cría de ganado. Este conjunto de explotaciones proporcionaba a los condes rentas cuantiosas y, sobre todo, una posición de poder real. En una sociedad donde la tierra era la fuente principal de riqueza, quienes la controlaban también las relaciones sociales y políticas. Pero el esplendor de la casa de Sotomayor no se limitó a lo económico. Durante los siglos XVI y XVII, los condes de Belalcázar supieron insertarse en la red cortesana que orbitaba en torno a los Austrias. El servicio en embajadas, en virreinatos y en consejos reales les permitió trasladar la influencia rural hacia los ámbitos donde se tomaban decisiones. Algunos descendientes ocuparon cargos en Italia. Otros se vincularon a la administración de las Indias, reforzando así el perfil internacional de la familia. El apellido Belalcázar aparecía en documentos oficiales, y la voz de sus representantes se escuchaba en los despachos donde se decidía la política imperial. Mientras tanto, en Andalucía, el poder señorial alcanzaba su máxima expresión. El conde de Belalcázar era una figura central en la vida de la comarca, árbitro de pleitos y patrono de instituciones religiosas. El convento de Santa Clara en Belalcázar, por ejemplo, se benefició de generosas donaciones de la familia, convirtiéndose en un espacio de devoción pero también en un lugar de memoria dinástica. Las misas, las procesiones y las fiestas religiosas se celebraban bajo la protección del linaje, que utilizaba estas manifestaciones de fe para reforzar su imagen de guardianes espirituales y terrenales de la comunidad. El castillo alcanzó en estos siglos su máximo esplendor. Sus muros fueron embellecidos, las estancias ampliadas y decoradas con tapices y artesonados que hablaban del contacto con las corrientes artísticas europeas. Los condes recibían allí a embajadores, a clérigos de alto rango y a nobles vecinos, consolidando la idea de que Belalcázar no era una simple fortaleza rural, sino un verdadero palacio señorial digno de un linaje que aspiraba a codearse con los grandes de Castilla. La riqueza también permitió a los Sotomayor participar en empresas bélicas que consolidaron su prestigio. La nobleza del antiguo régimen se medía no solo por la extensión de sus tierras, sino también por la capacidad de aportar hombres y recursos a las campañas del rey. Los condes financiaron compañías en las guerras de Italia y en Flandes, reforzando su vínculo con la monarquía y mostrando que su lealtad se traducía en hechos concretos. Esa participación no solo era un deber, sino una inversión. Cada servicio prestado a la corona se traducía en mercedes, honores y a menudo nuevas concesiones que aumentaban el patrimonio familiar. La red de alianzas matrimoniales se expandió aún más durante este periodo. Enlazaron con casas como los Fernández de Córdoba, los Enríquez de Mendoza o los Manrique, multiplicando su presencia en los círculos más influyentes del reino. Estos enlaces no eran casuales ni sentimentales. Eran piezas estratégicas en un tablero donde cada apellido sumaba poder. Así, la sangre de los Belalcázar se entretejía con la de los linajes más poderosos de España, garantizando su permanencia en la cúspide de la nobleza titulada. El siglo XVII trajo consigo nuevos retos, pero también permitió a la familia mostrar su capacidad de adaptación. Mientras el Imperio español entraba en una fase de dificultades económicas, con bancarrotas de la hacienda real y guerras casi continuas, los condes de Belalcázar mantenían la solidez de sus dominios gracias a la producción agraria.
En una época de crisis, disponer de alimentos y tierras fértiles era un seguro frente a las inestabilidades de la corte. El linaje supo aprovechar ese recurso para consolidar su prestigio, llegando a ser considerados como uno de los pilares de la nobleza rural andaluza. En este tiempo, la relación entre señor y campesino alcanzaba su punto más tenso y al mismo tiempo más definido. El conde no era solo un noble lejano. Era la autoridad inmediata para miles de jornaleros que dependían de su favor. Los registros parroquiales y notariales muestran la constante intervención de la familia en cuestiones de herencias, arrendamientos y litigios, lo que reforzaba la percepción de que la vida rural giraba en torno a la voluntad de los Belalcázar. Sin embargo, esta dependencia absoluta incubaba también resentimientos que en el futuro estallarían con fuerza. A nivel cultural, el linaje patrocinó obras que aún hoy se conservan como testigos de su grandeza. Escudos heráldicos en portadas de iglesias, retablos con inscripciones dedicadas al conde, documentos fundacionales de capellanías perpetuas, muestran cómo los Sotomayor buscaban eternizar su nombre en piedra y pergamino. El prestigio espiritual y artístico se sumaba al económico y político, creando una imagen de familia destinada a perdurar en la memoria colectiva. El siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, supuso un reajuste para la aristocracia española. Las reformas centralizadoras intentaban limitar el poder señorial, pero en muchos casos lo reforzaban indirectamente, al reconocer formalmente privilegios y derechos de los grandes linajes. Los condes de Belalcázar navegaron estas aguas con habilidad, manteniendo su influencia en la corte y preservando sus dominios andaluces. Mientras la sociedad cambiaba lentamente, ellos seguían representando la continuidad de un modelo que parecía inamovible. Grandes señores de la tierra, guardianes de tradiciones y protagonistas de la vida local. Así se configuró la época dorada de la Casa de Sotomayor, cuando el nombre de Belalcázar evocaba riqueza, poder y respeto. Su castillo dominaba el horizonte cordobés, sus tierras producían abundancia y sus alianzas les aseguraban un lugar privilegiado en el entramado nobiliario. Era el tiempo en que el linaje parecía indestructible, cuando la solidez de la tierra y el peso de la tradición parecían blindarlos contra cualquier amenaza. Pero toda época dorada es también el preludio de un desafío. La concentración de riqueza en pocas manos, la dependencia de campesinos pobres y la transformación política que traería el final del antiguo régimen, sembraban ya las semillas de futuros conflictos. Lo que en los siglos XVI y XVII se había vivido como estabilidad, en el XVIII y XIX se transformaría en fragilidad. Y es precisamente en esa transición donde se revela la verdadera naturaleza del poder de los condes de Belalcázar, esplendoroso, pero no eterno. El siguiente capítulo nos lleva al reverso de la grandeza, a las sombras que acompañan a todo linaje poderoso. La riqueza rural, que durante siglos fue la base de su fortaleza, se convertiría en el terreno donde germinaron tensiones sociales cada vez más difíciles de contener. Y allí, en el cruce entre nobleza y pueblo, comenzaría a escribirse la parte más oscura de la historia de la Casa de Sotomayor. La época dorada de los Sotomayor, condes de Belalcázar, se alzó sobre un equilibrio delicado. El poder que ejercían en Andalucía, basado en el dominio de la tierra y en la fidelidad de la monarquía, escondía tensiones profundas. Las mismas dehesas que sustentaban su fortuna eran también el escenario de la miseria campesina,
y la misma jurisdicción que les permitía impartir justicia era percibida por muchos como una herramienta de abuso. En los siglos XVII y XVIII, mientras la familia disfrutaba de rentas abundantes y de presencia en la corte, las comunidades rurales comenzaban a mostrar un creciente malestar. Las crisis de subsistencias del siglo XVII golpearon duramente la campiña andaluza. Las malas cosechas, unidas a epidemias y a las exigencias fiscales de la monarquía, generaron un clima de inestabilidad. En ese contexto, los condes de Belalcázar se vieron obligados a endurecer sus condiciones de arrendamiento y a exigir con mayor rigor los tributos debidos. Los jornaleros, que vivían al borde de la pobreza, se vieron atrapados en una espiral de deudas. El resentimiento creció y en ocasiones estalló en forma de motines locales, donde la figura del señor era el blanco del descontento. Los archivos municipales de pueblos cercanos recogen episodios de resistencia, pleitos contra los oficiales señoriales, ocupaciones de tierras comunales, enfrentamientos en torno al uso del agua o de los montes. La nobleza, y entre ella los Sotomayor, era percibida como obstáculo para la supervivencia campesina. Aunque los condes buscaban reforzar su imagen como protectores mediante obras pías y donaciones religiosas, la distancia entre la retórica y la realidad se hacía cada vez más evidente. Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, las tensiones adquirieron una nueva dimensión. Las reformas ilustradas intentaban modernizar el reino y reducir el peso de los señoríos. Se cuestionaban los privilegios de la nobleza y se promovían medidas para racionalizar la explotación de la tierra. En teoría, estas reformas podían perjudicar a familias como la de Belalcázar, pero en la práctica muchos de sus privilegios se mantuvieron gracias a la capacidad de los condes para adaptarse al nuevo discurso. Adoptaron un lenguaje de utilidad pública, presentando sus dominios como fuente de riqueza para la nación, al tiempo que conservaban intactas sus prerrogativas. Sin embargo, la contradicción era insostenible. En los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, el antiguo régimen comenzó a resquebrajarse. Las noticias de la Revolución Francesa llegaban a Andalucía y alimentaban rumores de cambio. La invasión napoleónica agravó la situación, pues el territorio cordobés se convirtió en escenario de movimientos militares, requisas y disturbios. En ese contexto, los condes de Belalcázar se encontraron en una posición ambigua. Por un lado, eran símbolos del orden tradicional que muchos querían defender. Por otro, representaban una forma de poder cada vez más cuestionada. Los conflictos no eran solo sociales, sino también internos. El mantenimiento de un linaje tan extenso generaba disputas familiares por herencias y títulos. Como en muchas casas nobiliarias, los segundones buscaban colocarse en el ejército o en la iglesia, pero no siempre estaban conformes con las decisiones de los primogénitos. Las divisiones internas debilitaban la cohesión del linaje y en ocasiones derivaban en largos pleitos judiciales que desgastaban el prestigio del apellido. La decadencia del sistema señorial se hizo más visible con la llegada de las Cortes de Cádiz en 1812 y con la aprobación de leyes que buscaban suprimir los señoríos jurisdiccionales. Aunque las medidas tardaron en aplicarse de manera efectiva, marcaban el comienzo del fin de un modelo que había sustentado durante siglos la grandeza de familias como los Sotomayor. Los campesinos, cada vez más conscientes de sus derechos, presionaban para que se pusiera fin a las obligaciones que consideraban injustas. El enfrentamiento entre tradición y modernidad se instaló en la vida cotidiana de Belalcázar. En ese contexto, el castillo mismo se convirtió en un símbolo de contradicción. Lo que había sido un emblema de fuerza
comenzó a ser visto como un vestigio del pasado, un gigante de piedra que recordaba a la población la desigualdad y la opresión. Aunque seguía siendo residencia señorial y lugar de representación, su imponente silueta adquirió un significado distinto, el de un poder que ya no podía sostenerse con la misma legitimidad de antaño. Las tensiones alcanzaron un punto crítico en las primeras décadas del siglo XIX, cuando las guerras de independencia contra los franceses y las convulsiones políticas de la España liberal abrieron un nuevo escenario. La nobleza se dividió entre quienes apoyaban el absolutismo y quienes, por pragmatismo, se adaptaron a las nuevas circunstancias. Los condes de Belalcázar no fueron ajenos a estas divisiones, y su posición se volvió cada vez más difícil de sostener. La sociedad andaluza vivía un proceso de transformación acelerada. Los jornaleros reclamaban acceso a la tierra. Los nuevos liberales pedían reformas profundas. Y la monarquía tambaleante trataba de equilibrar los intereses de unos y otros. En medio de ese torbellino, la casa de Sotomayor veía cómo su autoridad se erosionaba poco a poco. Lo que durante siglos había sido obediencia casi automática empezaba a resquebrajarse, y el apellido Belalcázar ya no imponía el mismo respeto que en tiempos de esplendor. Así, el lado oscuro de la grandeza se revelaba con toda claridad. Los privilegios que habían sostenido el poder del linaje se convertían en su mayor debilidad. La rigidez del sistema señorial, incapaz de adaptarse a las demandas sociales, colocaba a los condes en el centro de las críticas. Los campesinos los veían como opresores, los liberales como obstáculos para la modernización y los absolutistas como aliados poco fiables. En todos los frentes, la familia parecía perder terreno. La historia de los Sotomayor en este periodo nos muestra cómo la grandeza nobiliaria, lejos de ser eterna, estaba condicionada por fuerzas sociales y políticas que escapaban a su control. Su riqueza rural, que había sido fuente de prestigio, se convirtió en la raíz de los conflictos que minaron su autoridad. La fortaleza de Belalcázar, símbolo de esplendor, se transformó en recordatorio de un orden condenado a desaparecer. Y en este ambiente de crisis, en medio de guerras, reformas y tensiones sociales, comenzaba a escribirse el capítulo más difícil para la casa, el de la decadencia y la pérdida de poder. Lo que parecía inmutable se desmoronaba con rapidez, arrastrando consigo siglos de historia nobiliaria. El siguiente paso de nuestra narración nos lleva precisamente a ese desenlace, al momento en que la casa de Sotomayor, tras haber sido símbolo de poder rural y cortesano, afronta la caída y el declive definitivo en un siglo XIX marcado por revoluciones, desamortizaciones y transformaciones irreversibles. El siglo XIX fue testigo de la lenta pero inexorable caída de la casa de Sotomayor, condes de Belalcázar. Lo que durante siglos había sido una estructura sólida, levantada sobre señoríos, privilegios jurisdiccionales y una red de alianzas cortesanas, se vio de pronto sometida a la tormenta de revoluciones, guerras y reformas que transformaron para siempre la realidad española. El antiguo régimen, fundamento del poder nobiliario, se resquebrajaba a ojos vista, y las casas aristocráticas que no supieron adaptarse fueron arrastradas por un proceso histórico que no admitía concesiones. Las primeras grietas se habían abierto ya en las décadas anteriores, cuando las Cortes de Cádiz abolieron los señoríos jurisdiccionales en 1812, aunque la medida tardó en aplicarse de manera efectiva. El principio era claro.
Los nobles perdían el control directo sobre la justicia y la administración en sus dominios. Para los condes de Belalcázar, esto significaba que la autoridad casi absoluta que habían ejercido durante siglos se reducía drásticamente. Ya no podían decidir sobre los pleitos de sus vasallos ni imponer su voluntad en la vida cotidiana de los pueblos. La tierra seguía siendo suya, pero la estructura política que le sostenía se derrumbaba. La invasión napoleónica, con sus saqueos y requisas, también debilitó las bases materiales del linaje. El castillo de Belalcázar, como otras fortalezas andaluzas, fue ocupado y sufrió daños. Las guerras no solo significaron pérdida de rentas, sino también una ruptura simbólica. Las murallas que antes representaban seguridad se convirtieron en refugios precarios, expuestos al vaivén de ejércitos extranjeros y partidas guerrilleras. El prestigio señorial no resistía la brutalidad del conflicto. Tras la restauración absolutista de Fernando VII, muchos nobles intentaron recuperar posiciones, pero la sociedad española había cambiado. Los condes de Belalcázar, identificados con el orden tradicional, se encontraron en medio de una pugna ideológica que no podían controlar. El auge del liberalismo, con su defensa de la igualdad ante la ley y la supresión de privilegios, cuestionaba la misma esencia de su poder. Aunque algunos miembros de la familia intentaron acomodarse a los nuevos tiempos, el peso de la tradición y la inercia de siglos dificultaban la adaptación. La gran herida llegó con las desamortizaciones del siglo XIX, especialmente las impulsadas por Mendizábal y Madós. Aunque afectaron principalmente a bienes eclesiásticos, también golpearon indirectamente a la nobleza. Las tierras vinculadas, que hasta entonces habían estado protegidas por mayorazgos, comenzaron a perderse en el torbellino de ventas y subastas. Los condes de Belalcázar, como otros linajes, vieron fragmentarse su patrimonio, incapaces de mantener intactas las propiedades heredadas de sus antepasados. La concentración latifundista sobrevivió en parte, pero ya no era sinónimo de poder incuestionable. El siglo se caracterizó también por un profundo cambio social. El jornalero andaluz, que durante siglos había estado sometido al señor, se convirtió en figura central de los conflictos rurales. Huelgas, motines y asociaciones campesinas reclamaban acceso a la tierra y mejores condiciones de vida. En los pueblos de la campiña cordobesa, los antiguos dominios de Belalcázar eran escenario de protestas cada vez más organizadas. La familia, reducida a terrateniente sin jurisdicción política, ya no inspiraba el respeto reverencial de antaño. En muchos casos, era vista como símbolo de la desigualdad que el liberalismo prometía erradicar. El castillo, antaño palacio vivo y centro de poder, entró en un proceso de abandono. Sin los recursos suficientes para su mantenimiento, las estancias se deterioraban, las torres quedaban vacías y las piedras comenzaban a ser devoradas por el paso del tiempo. Lo que había sido orgullo familiar se convertía en ruina melancólica, metáfora de un linaje que había perdido la solidez de otros tiempos. La fortaleza se transformaba así en testigo silencioso de la decadencia. La propia nobleza española vivía un proceso de transformación. Mientras algunos linajes supieron reinventarse invirtiendo en la banca, en la política liberal o en la incipiente industrialización, otros permanecieron aferrados a un modelo agrario en declive. Los Sotomayor, condes de Belalcázar, quedaron atrapados en esa encrucijada. Sus vínculos con la tierra seguían siendo importantes, pero ya no garantizaban la influencia política que habían tenido en el pasado.
El apellido se desdibujaba en un panorama en el que las grandes decisiones se tomaban en parlamentos y ministerios, no en castillos rurales. El siglo XIX fue también el tiempo del romanticismo, y las ruinas medievales comenzaron a despertar interés en viajeros y escritores. Belalcázar no fue una excepción. Lo que para la familia era motivo de dolor, se convirtió en objeto de fascinación para los visitantes, que veían en la silueta del castillo un eco de glorias pasadas y de un mundo que se desvanecía. De algún modo, la casa de Sotomayor sobrevivía en la memoria colectiva, pero ya no como poder vivo, sino como recuerdo melancólico. Hacia finales del siglo, la nobleza titulada conservaba aún prestigio social, pero su peso político real era limitado. Los condes de Belalcázar, reducidos a la gestión de un patrimonio disminuido, ya no figuraban entre los grandes actores del reino. Lo que durante siglos había sido símbolo de riqueza y autoridad, se había convertido en vestigio histórico. El linaje, que en otro tiempo se había codeado con los Zúñiga, los Fernández de Córdoba y los Enríquez, se desvanecía en la discreta supervivencia de un título honorífico. La caída de la casa de Sotomayor no fue un colapso repentino, sino una lenta erosión, como la piedra desgastada por el viento. Cada reforma, cada protesta, cada pérdida de tierras fue restando poder hasta que lo que quedaba era apenas una sombra de lo que había sido. El esplendor rural se convirtió en ruina, la autoridad señorial en recuerdo, y la fortaleza de Belalcázar en un monumento silencioso a la fragilidad del poder humano. Así, el siglo XIX cerró un ciclo iniciado siglos atrás en Galicia y consolidado en Andalucía. La grandeza heredada, que había parecido eterna, demostró ser vulnerable ante las fuerzas de la historia. Los condes de Belalcázar pasaron de ser señores casi absolutos a simples testigos de su propio ocaso, atrapados en una transición que transformó de raíz la sociedad española. Y en ese tránsito doloroso, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué queda de un linaje cuando pierde el poder que le dio sentido? La respuesta, como veremos en el último tramo de esta narración, se encuentra en la memoria, en las huellas arquitectónicas y en la reflexión sobre un legado que, aunque debilitado, aún resuena en la historia de Andalucía. El ocaso de la casa de Sotomayor, condes de Belalcázar, no significó su desaparición absoluta, sino su transformación en memoria y en símbolo. Allí donde el poder efectivo se desvaneció, permanecieron las huellas materiales y espirituales de siglos de grandeza. El castillo de Belalcázar, con su imponente torre del homenaje recortada contra el cielo cordobés, se convirtió en un recordatorio perpetuo de un tiempo en el que los linajes nobiliarios dictaban el ritmo de la vida rural. Sus piedras, desgastadas por los vientos y el abandono, transmiten aún hoy la imagen de una fortaleza que fue centro de decisiones políticas, económicas y religiosas. La herencia de los Sotomayor no puede entenderse únicamente en clave de poder perdido. Su trayectoria ilumina un aspecto esencial de la historia andaluza: la persistencia del latifundismo, la concentración de la tierra en pocas manos y las tensiones sociales que este modelo generó. A través de su historia, se puede leer la evolución de la España rural, desde la consolidación del antiguo régimen hasta las reformas liberales del siglo XIX. El linaje se convierte así en espejo de un proceso mayor, el de la transformación de la nobleza y de la sociedad que la rodeaba. Al mismo tiempo, la casa de Sotomayor dejó una impronta cultural y religiosa que trasciende la decadencia material. Conventos, iglesias y fundaciones vinculadas a su mecenazgo siguen siendo parte del patrimonio histórico. El convento de Santa Clara en Belalcázar,
estrechamente ligado al linaje, conserva memoria de sus patronos, y los archivos parroquiales aún guardan documentos donde aparecen una y otra vez los nombres de los condes. Estas huellas demuestran cómo la nobleza no solo dominaba tierras, sino que también moldeaba la vida espiritual y cultural de sus dominios. La memoria popular, por su parte, ha mantenido vivo el recuerdo de los Belalcázar. En las leyendas locales, en las historias transmitidas de generación en generación, los condes aparecen como figuras ambivalentes, protectores en algunos relatos, opresores en otros, siempre envueltos en un aura de poder distante. Esta ambigüedad refleja la compleja relación entre nobleza y pueblo, hecha de dependencia, conflicto y fascinación. El nombre Belalcázar sigue evocando a la vez grandeza y desigualdad, esplendor y ruina. Hoy, cuando el viajero se acerca a las ruinas del castillo y contempla sus torres desgastadas, puede sentir la paradoja de la historia. Allí donde hubo banquetes cortesanos y juicios señoriales, hoy reina el silencio. Allí donde la familia Sotomayor impuso su autoridad, solo queda la resonancia de un pasado que ya no existe. Pero ese silencio no es vacío, es memoria, es advertencia y es legado. Recuerda que ningún poder es eterno, que incluso los linajes más sólidos pueden desmoronarse cuando las estructuras que los sostienen cambian de raíz. El legado de los condes de Belalcázar nos invita, por tanto, a una doble reflexión. Por un lado, a reconocer la importancia de la nobleza rural en la configuración de la historia española, su papel en la economía, en la política y en la cultura. Por otro, a comprender la fragilidad de ese poder, que dependía de un equilibrio social imposible de mantener en un mundo que avanzaba hacia la modernidad. Los Sotomayor fueron, en definitiva, actores de un drama mayor, el de la transición de España desde el orden estamental a la sociedad contemporánea. Así concluye la historia de la Casa de Sotomayor, una familia que nació en los Montes Gallegos, que alcanzó esplendor en la campiña andaluza y que terminó convertida en símbolo de un pasado que ya no podía sostenerse. Su castillo, sus fundaciones religiosas, sus huellas en los archivos, nos hablan de siglos de poder, de gloria y de conflicto. Y en cada piedra de Belalcázar, en cada documento que menciona su nombre, resuena una lección atemporal. La grandeza humana es siempre transitoria, pero el recuerdo de lo que fuimos permanece, esperando ser contado. Con esta narración hemos recorrido el largo camino de la Casa de Sotomayor, condes de Belalcázar, desde sus raíces gallegas hasta su consolidación andaluza, desde el esplendor del poder señorial hasta la inevitable decadencia bajo el peso de la modernidad. Sus fortalezas, sus alianzas, sus tensiones con el pueblo y finalmente su ocaso nos muestran cómo la historia de un linaje puede iluminar los cambios profundos de toda una sociedad. Hoy, el castillo de Belalcázar no es solo una ruina majestuosa, es un espejo de siglos de luchas, de glorias y de contradicciones. A ustedes, que han acompañado este viaje a través del tiempo, queremos darles las gracias. Gracias por escuchar, por interesarse en las huellas de nuestra historia y por mantener viva la memoria de quienes marcaron el destino de España. Cada relato es un puente entre el pasado y el presente, y ustedes son parte fundamental de que ese puente siga en pie. Si esta historia les ha resultado valiosa, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y dejar sus comentarios. Sus opiniones y sugerencias son la guía que nos permite continuar explorando los secretos y legados de las grandes dinastías. Díganos qué otras familias o linajes quisieran descubrir en futuros episodios, porque cada nombre, cada palacio
y cada documento esconde un relato que merece ser contado. Nos reencontraremos en la próxima entrega, donde otra casa nobiliaria abrirá sus puertas y revelará la trama de poder, ambición y memoria que la definió. Hasta entonces, gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad que busca rescatar la verdadera historia de los Legacy of Rich Dynasties.